Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, de nuevo les doy la bienvenida a un episodio más de Teofusión, el cual forma parte del curso Seminario en Pastoral del programa de licenciatura de la Escuela de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. En esta oportunidad reflexionaremos sobre el tema La praxis cristiana y el pluralismo, el cual se encuentra en el bloque temático La pastoral en las primeras comunidades cristianas y corresponde a la unidad 1, Fundamentos teóricos de la pastoral. Para reflexionar sobre este tema, tomaremos como base las páginas 40 a las 57 de la lectura del libro Hacia la Comunidad 2 de Juan José Tamayo Acosta. Entonces, para comenzar esta reflexión, quisiera que nos preguntáramos lo siguiente: ¿cómo pueden las comunidades de fe ser coherentes con el seguimiento de Jesús en sociedades atravesadas por la diversidad de religiones, cosmovisiones, culturas, ideologías y poderes? Tamayo nos recuerda que la pastoral, entendida como la continuación coherente del ministerio de Jesús, siempre se despliega en contextos históricos concretos. Uno de esos contextos está determinado por el pluralismo, y es aquí donde precisamente aparece la tensión: cómo mantener la fidelidad al Evangelio y al mismo tiempo adaptarse a las realidades complejas y cambiantes. En este contexto, nuestra tarea teológica consiste en sostener ambos polos en un equilibrio creativo. Para discernir este camino es clave recordar que lo esencial de la praxis de Jesús se encuentra básicamente en los 4 ejes que guiaron su misión y práctica. El primer eje es la justicia como compromiso inquebrantable. El segundo eje es el acompañamiento solidario a las personas más vulnerables y excluidas de la sociedad. El tercer eje corresponde a la denuncia profética de las estructuras políticas y religiosas injustas que generan opresión y exclusión. Y el cuarto eje es el anuncio esperanzador de la liberación a partir de la construcción de sociedades más justas. Ahora bien, el pluralismo también trae consigo algunos riesgos. Uno de ellos puede ser la pérdida de identidad, sobre todo al suavizar el mensaje para tratar de ganar legitimidad social. Otro riesgo puede ser la absorción de valores contrarios al evangelio que existen en este tipo de sociedades plurales, como por ejemplo el consumismo, el individualismo o el elitismo. Por otro lado, también está el riesgo del relativismo ético, el cual puede debilitar la fuerza del evangelio al poner todos los valores en un mismo nivel. Y, finalmente, tenemos el riesgo de la domesticación del profetismo, el cual se presenta cuando la iglesia o las comunidades de fe callan para no incomodar a los poderes de turno. Pero Tamayo insiste en que no todo es amenaza. El pluralismo puede ser también una oportunidad clara para purificar y enriquecer la fe. En consecuencia, el diálogo con otras cosmovisiones religiosas, con movimientos sociales seculares y con culturas distintas puede ayudarnos a eliminar privilegios y a repensar nuestras prácticas pastorales. Sobre la base de esta introducción temática, las personas que participan en el curso Seminario en Pastoral compartirán sus reflexiones sobre el tema de la praxis cristiana y el pluralismo, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta: ¿qué desafíos y expectativas plantea el autor sobre la praxis cristiana en medio del pluralismo y cómo puede iluminar esta propuesta la acción pastoral cristiana actual? Las personas que participan en el curso y que compartirán sus reflexiones son las siguientes: Isis Falla Salazar, Michael Morgan Ellis, Eva Luzmila Murdoch Ramírez, Julio César González, Carmen Sáez Gutiérrez. Entonces escuchemos las reflexiones de estas personas. Comencemos con la reflexión de Isis Fallas sobre la pregunta relacionada con la praxis cristiana
y el pluralismo. Hola, soy Isis y estoy en un curso sobre teología pastoral. Esta semana compartimos impresiones a partir de una lectura de Juan José Tamayo sobre pluralismo y fe cristiana. A diferencia de Tamayo, no apostaría por la comunidad de Antioquía como modelo de apertura y pluralismo. A fin de cuentas, esta corriente paulina, para sobrevivir, adaptó los códigos domésticos y luego jerarquizó la iglesia. Preferiría optar por los cristianismos invisibilizados e injuriados como signo de la pluralidad que caracterizó el movimiento de Jesús y su espíritu de apertura. Para ello, propongo a María de Magdala como apóstola del reino, pues según mi investigación, ella fue la más férrea defensora de la comunidad de iguales que fundó Jesús. Ella inspira nuestras luchas a favor de un mundo nuevo, en el que la creación se abraza en hermandad sin importar especie, raza, religión, género o estatus, pues su defensa a ultranza de la comunidad de iguales nos permite acogerla como ejemplo en el deseo de que la fe cristiana extienda su mensaje de salvación a toda la naturaleza. Reconocerla como apóstola del reino y no de una institución eclesial puede atraer a quienes ven en la religión un mecanismo de manipulación y opresión de las mujeres. Quisiera que la religión, inspirada en Jesús y su mensaje del reino, deje de aliarse con el sistema opresor que clavó a nuestro Maestro en la cruz y continúa crucificando víctimas. Jesús murió por proclamar la llegada del reino de Dios. Ese es su legado. Cuando los intereses patriarcales de las instituciones se anteponen a los principios del reino, abandonamos, negamos y en el peor de los casos, vendemos a Jesús para que el sistema opresor le crucifique nuevamente. Anunciar su resurrección requiere nuestro compromiso a ultranza con los valores del reino. María de Magdala se vuelve portador de esos valores contraculturales, pues su género le imposibilitó ser reconocida como apóstola de la iglesia naciente. También, gracias a que su redención podría relacionarse con ser una mujer que no encajaba en la sociedad de su época, las personas perseguidas por su género podrán identificarse con ella. Así, nuestra fe tendrá apertura, tolerancia y amor hacia la comunidad LGBT+. Relacionar a María de Magdala con la subversión la constituye un refugio y un referente que nos anima a denunciar muy especialmente el abuso de ciertas autoridades religiosas que no muestran la humildad ni la apertura que debe caracterizar a quienes seguimos en pos de Jesús. Escuchemos ahora la reflexión de Michael Morgan sobre la pregunta relacionada con la praxis cristiana y el pluralismo. Buenas tardes, estimado profesor, compañeros, todos aquellos que tendrán acceso a estos videos. Procedo en esta ocasión a compartir con ustedes un poco la reflexión que hemos realizado en función de la lectura de Tamayo Acosta y de John Sobrino. Nuestra primera respuesta a la reflexión tiene que ver con la pregunta sobre la lectura de Tamayo Acosta, que nos pregunta qué desafíos y expectativas plantea este autor sobre la praxis cristiana en medio del pluralismo
y cómo puede iluminar esta propuesta la acción pastoral cristiana en la actualidad. Lo primero que quisiera manifestar en esta respuesta es que se trató de una lectura sumamente interesante, bien refrescante, en función de conocer los diferentes modelos de iglesias que se fueron dando en los primeros años, en ese post-resurrección. Esta lectura, pues en lo personal, me gustó muchísimo. Su descripción histórica hace que la imaginación viaje al pasado como una máquina del tiempo, haciéndonos la idea de todas esas vivencias, pero además de todas las experiencias de las diferentes comunidades cristianas primitivas. Entrando en materia, el pluralismo es la clave del planteamiento que hace Tamayo Acosta. El desafío es el de no absolutizar la fe y uniformar la doctrina, y con ello uniformar en el sentido de la práctica religiosa. Creo que cuando exploramos la iglesia de Jerusalén nos damos cuenta de ese intento de absolutización de la doctrina y de la práctica religiosa. Pero si fuera por la absolutización, quizás hubiéramos quedado nosotros fuera del movimiento cristiano. No hay manera de señalar, y no creo que nadie se atreva a decir que alguna de las comunidades se equivocó. Ni siquiera la comunidad de Jerusalén que buscó absolutizar. Y eso que esta, pues era la más radical. Yo creo que, y saco como enseñanza que todas y cada una de las comunidades tenía un elemento importante. El radicalismo, el fundamentalismo es lo que puede hacer daño. Pero todas ayudaron a construir lo que hoy somos como un movimiento de Jesús. Esta pluralidad me hace pensar un poco en la naturaleza de la comunión anglicana a la que pertenezco, donde al menos a nivel global no hay una estructura vertical, sino diferentes iglesias a lo ancho del globo terráqueo. Esa pluralidad nos mantiene en conflictos, pero siempre mantenemos la unidad de la comunión, que es el objeto principal, con una vivencia, vuelvo y repito, tensa, pero respetando nuestras diferencias. Escuchemos ahora la reflexión de Eva Murdoch sobre la pregunta relacionada con la praxis cristiana y el pluralismo. Buenas tardes, hola hermanos y hermanas. Hoy comparto dos reflexiones breves para nuestra pastoral. La primera sobre la propuesta de Tamayo sobre la iglesia profética y el pluralismo, y la segunda sobre la iglesia samaritana y el principio misericordia según John Sobrino. Ambas con una mirada práctica para nuestra comunidad. Primera pregunta: ¿qué desafíos y expectativas plantea el autor y cómo puede iluminar la acción pastoral actual? Tamayo nos plantea una iglesia profética de los pobres, una comunidad que escucha a los excluidos, que dialoga con otras culturas y religiones y que pone la justicia y el pluralismo en el centro de su acción pastoral. Esta perspectiva exige que la iglesia deje ser un actor interno y se convierta en un interlocutor con la sociedad y con otras creencias. Los desafíos que plantea el autor Tamayo son los siguientes: aceptar el pluralismo, o sea, no imponer una única visión cultural o religiosa; hacer teología desde y con los pobres, no desde estructuras de poder; e incorporar la perspectiva de género y los saberes populares en la reflexión pastoral. ¿Qué expectativa hay y cómo ilumina la pastoral de mi comunidad? Se espera una iglesia más dialogante, profética, que hable con valentía sobre la justicia, o sea, sobre la injusticia, pero que también sepa escuchar y aprender de los demás. Para la pastoral actual, esto significa priorizar la inclusión, diseñar programas que surjan de las necesidades reales y formar agentes pastorales que entiendan la interculturalidad y la equidad. En la Iglesia Episcopal de Cristo donde asisto, sé que puedo traducir esto en pasos concretos. 1.
abrir espacios de diálogos con comunidades diversas, de distintas religiones, creencias, pero que siempre esté el centro, Cristo. Revisar nuestros mensajes, nuestras prédicas, nuestro lenguaje a la cual nosotros nos comunicamos, para que aprendamos a ser más inclusivos y colocar a personas vulnerables en el centro de nuestras decisiones pastorales. No se trata solo de buenos propósitos, sino de cambiar las prácticas en la liturgia, que seamos más sensibles, que haya proyectos sociales que respondan a las carencias reales y formación con perspectiva de género y contexto. Puedo decir entonces en resumen que Tamayo nos desafía a ser una iglesia que escucha, profetiza y que aprende de las cosas que encontramos en nuestro entorno y que tengamos diálogo siempre. Esa es la esperanza que puede renovar nuestra pastoral. Escuchemos ahora la reflexión de Julio González sobre la pregunta relacionada con la praxis cristiana y el pluralismo. Buenas tardes, compañeros, profesor, a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de la difusión de este seminario de pastoral. Leyendo a Tamayo Acosta 94, nos muestra que el pluralismo no es una anomalía de la iglesia, no es un defecto, sino que al contrario es un dato y es un elemento constitutivo de la vida eclesial, y que esto no es algo nuevo, sino que es desde sus orígenes. Desde las comunidades primitivas podemos ver en esas comunidades paulinas, en las comunidades en Jerusalén, en esos grupos que emergieron en los primeros siglos. El autor Tamayo Acosta plantea que la praxis cristiana se vio tensionada por precisamente su diversidad, ¿no? Por sus diferencias culturales, sociales, teológicas. Y el desafío presentado tanto en los evangelios como en las epístolas no es para eliminar diferencias, sino es precisamente para discernir cómo la iglesia debía articularse, cómo debía ser unidad en medio de esa diversidad, sin ser una uniformidad forzada o una fragmentación caótica. Entonces, el pluralismo nos obliga a asumir procesos de diálogo, de discernimiento comunitario y de apertura a lo distinto, reconociendo que lo esencial no es la iglesia homogénea, sino el testimonio fiel a Jesús en contextos tan diversos. Entonces, el pluralismo debe ser vivido como riqueza y no como una amenaza para la iglesia. Estamos llamados entonces a generar espacios donde distintas experiencias de fe puedan convivir y puedan complementarse, evitando los riesgos de la exclusión, del autoritarismo, e ir viendo los horizontes, abrir los horizontes a la posibilidad de que la iglesia se configure más como una red de comunidades, más que como una institución solamente para un grupo determinado con un mismo pensamiento, con una misma forma de actuar, sino más bien como comunidades donde haya diálogo, servicio en contextos plurales. Esto resulta iluminador para una propuesta pastoral en la actualidad para enfrentar los retos contemporáneos. Y cada vez más la iglesia está llamada a ser plural, a ser inclusiva, a ser comunidad en medio de los diferentes desafíos. Si la iglesia fragmenta, si la iglesia divide, entonces no está dando el testimonio de Jesucristo en la sociedad, sino que todo lo contrario, no está haciendo evangelio en medio de los contextos a los cuales ha sido llamado. Escuchemos ahora la reflexión de Carmen Sáez sobre la pregunta relacionada con la praxis cristiana y el pluralismo. Hola, muy buenas tardes. Hoy quiero compartir una reflexión sobre dos aspectos importantes de la praxis cristiana. Primero, cómo enfrentar los desafíos del pluralismo según Juan José Tamayo. Y segundo, qué podemos aprender de la Iglesia Samaritana y el principio misericordia que propone John Sobrino. Busco presentar estas ideas de manera sencilla y aplicable a nuestra práctica pastoral. La primera pregunta, ¿qué desafíos y expectativas plantea Tamayo sobre la praxis cristiana en medio del pluralismo
y cómo puede iluminar esta propuesta la acción pastoral cristiana actual. Tamayo nos plantea que la praxis cristiana enfrenta desafíos importantes. El pluralismo religioso y cultural nos obliga a abrirnos al diálogo, a escuchar y aprender de otras creencias y formas de vida. No se trata de diluir nuestra fe, sino de reconocer la diversidad como una realidad que nos enriquece. Además, Tamayo enfatiza que la teología debe ser contextualizada y liberadora, vinculando siempre la reflexión teológica con la acción concreta en la vida de las personas, especialmente de los marginados y oprimidos. Para la acción pastoral actual, esto nos ilumina de manera clara. Necesitamos una iglesia que sea cercana, inclusiva y comprometida con la justicia social. Debemos estar atentos a las necesidades de las personas y a trabajar con ellas, promoviendo dignidad, acompañamiento y solidaridad. La propuesta de Tamayo nos recuerda que la praxis cristiana no puede ser solo teoría, tiene que traducirse en acciones concretas que transformen la vida de la comunidad y construyan espacios de equidad y cuidado mutuo. Les agradezco profundamente a todas las personas por compartir sus reflexiones y por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo en el ámbito de la práctica pastoral. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir en sintonía de Teofusión. Así que reciban un abrazo de mi parte y hasta el próximo episodio.